Vamos a ir culminando este tema de las variables aleatorias con este teorema sencillo. Yo espero que realmente lo puedan entender. Como siempre, voy a tratar de ser muy explicativo, al detalle, paso a paso, como es mi costumbre. Y si alguien no me entiende algo, como siempre les pido, por favor, interrúmpame y yo le vuelvo a explicar. Vamos a hablar del teorema de Chebyshev. Es un teorema muy importante que tiene que ver con el concepto de las variables aleatorias, ¿sí? Y además, más que variables aleatorias, tiene que ver también con el concepto de la media y varianza, que tanto hemos estado conversando y tanto hemos estado hablando. Si ustedes han revisado ya la tarea y están haciendo la tarea, se dan cuenta que yo les he pedido ahí cálculo de probabilidades y les he pedido también el cálculo de la media para la variable discreta y para la variable continua. El fin de semana les voy a activar la segunda tarea, que sería el cálculo de la varianza que les enseñé la semana pasada, y el tema de las combinaciones lineales y cuadráticas, que fue lo último que vimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces este teorema tiene mucha relación con esos temas que ya hemos conocido. Vamos a leer primero la parte teórica, la definición, después vamos a estar estudiando la fórmula y finalmente vamos a hacer unos 3 ejercicios para que esto quede totalmente claro. Dice lo siguiente: este teorema establece un valor mínimo para la probabilidad de una variable aleatoria en un intervalo alrededor de la media, independientemente de su función de probabilidad. El valor que se obtiene es una referencia. ¿Por qué razón es una referencia? Porque es una probabilidad. Y al ser una probabilidad, es una referencia. Porque le vuelvo a repetir, ¿no? Si usted me calcula una probabilidad y me dice que la probabilidad de que mañana gane, el día jueves gane Ecuador, ya hablando temas futbolísticos, ya que estamos muy cerquita de ver a nuestra selección este día jueves, y usted me dice la probabilidad de que Ecuador le gane a Paraguay este día jueves es del 86%, al final termina siendo una referencia, porque puede ser que se cumpla o no. Ustedes saben que las probabilidades no es un valor exacto, ¿sí? Un valor que yo me puedo confiar. Si fuera un valor exacto, prácticamente la gente apostaría a ese valor y todos seríamos multimillonarios, ¿no? Pero al saber que es un valor que se puede dar como no se puede dar, existe esa incertidumbre. Por eso existe la probabilidad, porque todo es incertidumbre. Por lo tanto, a eso se refiere este tema de que es una referencia. ¿Ok? Y esto que dice, independientemente de su función de probabilidad, ¿qué significa? Que es independiente si es una función de probabilidad discreta o continua. ¿Sí? Que son las dos variables que hemos estudiado. Entonces el teorema de Chebyshev es esta fórmula. Mucha atención, esta fórmula es lo mismo que esta fórmula, solo que yo prefiero que usted vea la de abajo, es la misma, solo que acá abajo está menos confusa, por así decirlo. Acá utilizan el slash para la división, entonces acá usted la puede ver mucho mejor la forma. Me dice que la probabilidad, acuérdese que P significa la probabilidad, de que mi variable aleatoria X sea mayor a la media menos K por la desviación estándar y al mismo tiempo menor a la media más por K y la desviación estándar, al final va a ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Entonces se dan cuenta que es una fórmula que parece complicada, pero realmente no lo es. Aquí hay una clave, porque normalmente en este tipo de problemas a ustedes se les da este valor de la media, se les da este valor de la desviación estándar, y el único objetivo que ustedes van a tener es encontrar mi K. Y ya les voy a enseñar cómo encontrar K fácilmente, utilizando la lógica. Entonces, cuando usted encuentre K, ya fácilmente va a poder hacer esto que está a la derecha, que sería el resultado final. Porque 1 siempre va a ser 1. El menos siempre va a ser el signo menos. Este 1 siempre es el 1. Y se dan cuenta que lo que necesito es saber cuánto vale K. Por lo tanto, el objetivo esta tarde-noche en este teorema Chebyshev va a ser encontrar el valor de K, aprovechando las cosas que ya me va a dar el ejercicio. Por lo tanto, repito, ¿cómo vamos a esta fórmula, cómo la vamos, digamos, a llamar? De la siguiente manera: la probabilidad de que mi variable aleatoria X sea mayor a la media menos K por la desviación estándar y al mismo tiempo menor a la media más K por la desviación estándar, va a ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Yo ya les había hablado de esto, ¿no? Este símbolo realmente es el símbolo
menor que. Pero aquí se lee al revés. De esto ya habíamos conversado con los ejercicios de la variable continua. Usted lo lee al revés. A pesar que realmente es el símbolo menor que, se lee al revés. X mayor que la media menos K por la desviación. Porque como ya le había dicho, es como que si yo le diera la vuelta a esto. Es como que si yo tuviera esto así y le diera la vuelta. Entonces, para que ustedes vean, vamos a hacer un recorte a la fórmula para analizar eso que le estoy diciendo. Esto es como que si yo le diera la vuelta. Si yo le diera la vuelta, sería X mayor a la media menos K por la desviación. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona esto. A pesar que este símbolo, si yo lo veo así como está, realmente es el símbolo menor que, yo lo leo así, al revés. ¿Por qué? Porque necesito leerlo hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Entonces así se lee. X mayor, porque le doy la vuelta de esta manera, mayor a la media menos K por la desviación, y en cambio acá sí lo leo tal como está. Menor a la media más por la desviación. Entonces se dan cuenta que del lado izquierdo yo lo que hago es a la media aritmética o valor esperado, que ya sabemos que también se llama valor esperado, le voy a restar esa multiplicación K por la desviación estándar. En cambio acá a la media le sumo esa multiplicación K por la desviación. Entonces en el lado izquierdo le resto y en el lado derecho le sumo. Y cuando ya tengo el valor de K, repito, bingo porque ya tendré esta situación. Y con eso yo ya le respondo al profesor ya su pregunta, lo que me haga de pregunta. Para eso, señores, vamos a analizar el ejercicio número 1. Voy a hacer un recorte y así me lo van a entender. No le voy a recortar todo porque obviamente ahí está la respuesta, ¿no? Si no, ustedes no lo van a analizar. Por eso recorto solamente el problema que vamos a revisar. Aquí me están hablando de la producción diaria de una fábrica. Hay varios tipos de empresas. Ustedes trabajarán en algunos tipos de empresas o tendrá su propio negocio, su propio emprendimiento, su propio negocio o su propia empresa. Entonces, cuando hablamos de una fábrica, normalmente son empresas de producción. Y una empresa de producción es aquella que, como su nombre lo indica, se dedica a producir, ¿sí? A producir artículos, producir alguna, digamos, temas alimenticios, ¿sí? Aquí cerquita nosotros tenemos en un sector que se llama San Gabriel, tenemos Alpina, que es una marca muy reconocida, láctea, ¿no? Que produce leche. Entonces, esa es una empresa de producción. Puede ser que haya una empresa de producción que se dedique, por ejemplo, a fabricar juguetes. Es otra empresa de producción, pero el producto es diferente. La línea de producción es diferente. Y así muchos ejemplos. Por lo tanto, siguiendo este ejemplo, yo tengo que la producción diaria de una fábrica es una variable aleatoria, que es lo que hemos estado estudiando, discreta, que es la variable más fácil, ¿no? La más sencilla de las dos que hemos estudiado con media 120 artículos. Entonces se dan cuenta que a mí me están brindando este dato importante. La media es igual a 120. Yo le dije, les vamos a dar dos datos y cada usted lo va a encontrar por lógica, como yo le voy a enseñar esta tarde y noche. Entonces, media 120 artículos, o sea, en promedio, esta fábrica produce 120 artículos. Recuerde que la media es un promedio y una desviación estándar de 10 artículos. Y la desviación estándar es sigma igual a 10. Recuerden que antes de la desviación estándar está la varianza. Esto es muy importante, así que préstenme mucha atención. La varianza, señores, déjenme hacerlo un poquito más abajo. La varianza es sigma cuadrado, ¿sí? Este es el símbolo de la varianza, como ya lo hemos estudiado desde el primer parcial, desde las primeras clases. A esta yo tengo que sacarle la raíz cuadrada. Y una vez que yo le saco la raíz cuadrada a la varianza, obtengo la desviación estándar. Se dan cuenta que si yo tengo raíz cuadrada de este sigma al cuadrado, yo puedo simplificar la raíz, porque es cuadrada, con este exponente. De tal manera que me queda liberada el símbolo sigma, que es el símbolo de la desviación estándar. Entonces, cuidadito, jóvenes, porque aquí puede haber una trampa. Por eso es importante la asistencia a las clases y si no puedo asistir, repetir la clase para que me quede claro los conceptos. Si aquí en lugar de la desviación yo le hubiera puesto la varianza,
yo tengo que sacarle la raíz cuadrada, porque este ejercicio, si usted está prestándome atención, se habrá dado cuenta que la fórmula del teorema de Chebyshev le pide la desviación estándar. Se da cuenta que este sigma no está elevado al cuadrado, no le pide la varianza, le pide la desviación. Y aquí viene el error que se comete en este tipo de problemas, que hay estudiantes que no toman en cuenta esto que le estoy diciendo en este momento, y lo que hacen es, me dieron la varianza y me utilizan la varianza aquí. Y ahí ya prácticamente el ejercicio estaría incorrecto, porque la fórmula no me pide la varianza, me está pidiendo la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, vamos a suponer que aquí, en lugar de la desviación, me hubieran dado el dato de la varianza. Me hubieran dicho que la varianza era 100 artículos, por ejemplo. Si usted no me puede trabajar con ese dato, hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada, que sería de 100, ¿verdad? Ya sería la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. ¿Se dan cuenta? Esta es la varianza y este de acá abajo es la desviación estándar. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada de 100, ahí sí me queda 10 artículos, que es el valor que sí me están dando en este ejercicio. Repito, si yo para la tarea de la próxima semana le pongo este ejercicio, el teorema de Chebyshev, entonces usted tiene que estar muy atento o atenta a ver qué valor me están brindando. La media siempre va a estar, esta siempre va a estar, esta no va a cambiar. Pero acá puede ser que me den la varianza. Si yo leo varianza, le saco la raíz cuadrada. Pero si yo observo desviación estándar, ya no le saco ninguna raíz cuadrada, trabajo directamente con este dato, porque es el dato que me pide la fórmula del teorema de Chebyshev. ¿Ok? Hasta ahí está. Dice, calcule la probabilidad de que en cualquier día la producción se encuentre entre 95 y 145 artículos. Por lo tanto, tengo que aplicar la fórmula del teorema Chebyshev. ¿Qué me dice? Que calcule la probabilidad de que mi variable aleatoria X sea mayor, recuerde, a la media menos K por la desviación estándar, K por la desviación estándar, y al mismo tiempo es menor a la media, pero más, vamos a hacer mejor esa U, que no se vea muy distorsionada, y la media, pero más K por la desviación. Señores, esta es la fórmula del teorema de Chebyshev. Y esto debe ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre K cuadrado. ¿Sí? 1 menos 1 sobre tal cuadrado. Por lo tanto, yo me voy a servir de la parte izquierda para resolver la parte derecha. ¿Cómo es eso, profesor? De la siguiente manera. Entonces vamos a cambiar aquí el color para que vayamos observando. Miren que la media ya me están brindando el valor. El dato de la media es 120. Entonces yo ya lo voy dejando aquí apartadito. 120 menos este signo, lo pongo también aquí. Voy siguiendo la fórmula como ustedes pueden ver, menos. Y aquí viene la clave, muchísima atención. Yo necesito saber cuánto vale K. Es lo único que necesito saber, porque resulta que la desviación estándar también ya me la están dando. Si usted se pone a ver, aquí yo tendría que hacer una multiplicación. Después de este signo menos, debo multiplicar el valor de K por el valor de la desviación estándar. La desviación estándar ya la tengo y sería este 10 que está acá. Por lo tanto, ya tengo el 10 también. Se dan cuenta que el dato que necesito sería este. Vamos a ponerle por, para saber que va a multiplicar el dato de aquí. Ese dato de aquí, que es K, es la clave de todo esto y es lo que yo necesito. Por eso se han dado cuenta que la media ya me ha dado el ejercicio, el profesor. El signo menos no va a cambiar, es el signo menos. Esta sería la desviación estándar, que es 10 artículos. Ahí está. Y K es el gran enigma. El gran enigma aquí es K. Y una vez que lo encuentre, yo lo voy a reemplazar aquí, hago estas operaciones y le digo al profesor cuál es ese valor de la probabilidad que él me está pidiendo. Calcule la probabilidad. ¿Ok? ¿Cómo, por lógica, ustedes me van a encontrar ese valor de K? Préstenme, por favor, mucha atención. Acá me están hablando, vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿sí? Tenemos aquí en medio a la media, vale la redundancia, y la media es de 120 artículos.
Y me dicen, calcule la probabilidad de que en cualquier día la producción se encuentre entre 95. Entonces, tenemos un intervalo inferior de 95 artículos y 145, un intervalo superior de 145. Entonces, se dan cuenta que la media, como su nombre lo indica, está en el medio de los dos. Está en el medio de los dos. Entonces, lo que quiero saber es la probabilidad de que en cualquier día la producción se encuentre entre 95 artículos y 145 artículos. Por lo tanto, viendo esa lógica, ya que me he dado cuenta que aquí la resta esta, ¿cuánto cree que le tiene que salir toda esta resta? Esta resta le tiene que salir 95. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la media debe ser mayor a 95 y menor a 145. Prácticamente ese es el teorema de Chebyshev que usted está observando aquí. ¿Se dan cuenta que esta U es la X? ¿Sí? Entonces, debe ser mayor a 95, por lo tanto, a la media tengo que restarle este valor para que me dé el 95. ¿Sí? Y al mismo tiempo, al otro lado, a la media tengo que sumarle ese valor para que me dé 145. La pregunta por lógica es, ¿cuánto tengo que restarle a este 120? ¿Qué número tendría que restarle para que me quede este 95 del lado izquierdo? ¿Cuál sería ese número? Analiza. Queremos que me salga el 95. Tengo 120. ¿Cuál sería ese número que al restar 120? 25. 25. Correcto. Entonces, como ya tenemos claro que aquí es el 25, por lo tanto, sabemos que toda esta resta sería 25. ¿Sí ven? Entonces, si yo a 120 le resto esta K por la desviación, este 25 no se olvide que es K por la desviación, la multiplicación de estos dos. ¿Sí? La media déjenmelo aparte porque a la media le estamos restando. No lo puedo involucrar en ese 25. La media es 120, ya lo conocemos. Menos 25, porque 25 sería K por la desviación, como ustedes se están dando cuenta. Por lo tanto, aquí viene la pregunta del millón. Si ya me di cuenta que K por la desviación es 25 y ya tengo el 10, ¿qué número multiplicado por 10 me da el 25? Y ese número sería el valor de la K. Pues se dan cuenta que se están multiplicando. Ya tengo el 10, necesito el valor de K, pero por lógica ya lo voy a saber, porque yo sé que la multiplicación de los dos es este número 25. Por lo tanto, chicos, contéstenme, ¿cuál sería el valor de la K? ¿Qué número multiplicado por 10 me da 25? 2,5. 2,5. Correcto, entonces ese es el valor de K. Se dan cuenta, ya cacharon la idea. Ahí está. Vamos a repetir para que esto quede totalmente claro. En este tipo de problemas, el teorema de Chebyshev, normalmente siempre nos dan la media aritmética, repito, siempre, ¿sí? Esto nunca va a cambiar, siempre me tienen que dar la media aritmética. O el promedio, que es lo mismo. Y me deberían dar la desviación estándar, pero hay ciertos ejercicios tipo trampa que no me dan esta desviación, sino que me dan la varianza. Si yo leo que me están dando la varianza, fácilmente en mi calculadora lo que voy a hacer es sacarle la raíz cuadrada, porque yo lo que quiero es la desviación estándar, como estamos viendo en la fórmula del teorema de Chebyshev. Por lo tanto, si a mí me dicen que la varianza es 100, le saco la raíz cuadrada y ahí me sale este 10, que repito, aquí sí me están dando el dato, pero hay ejercicios que no, ya vamos a ver un problema de esos. Entonces, dan cuenta que cuando tengo mis dos, yo ya lo reemplazo aquí en la fórmula para encontrar por lógica el valor de K. Entonces, miren que reemplacé la media cuyo valor es 120, menos y menos. La desviación la reemplacé que es 10, pero claramente veo que aquí se están multiplicando entre los dos. Por eso le puse un por, pero no sabía todavía cuál era el valor de la K. ¿Cómo lo encontré? Con la lógica. Se supone que yo a esa media tengo que restarle un número para que me salga este intervalo inferior. Entonces, como la media es 120, ustedes mismos me respondieron y lo hicieron muy bien. Y me dijo, profesor, es el 25. Claro, si a 120 le quito 25, entonces el resultado sería este 95. Por lo tanto, al saber ya que el 25 es la combinación entre K multiplicado por la desviación, y al saber que ya tengo el 10 y solamente me falta la K, ya la K la encuentro por lógica. La K vale 2,5. 2,5 por 10, 25. Entonces, si usted me finaliza esto, sería 120
menos 2,5 por 10 es 25, ¿se dan cuenta? Y 120 menos 25 es 95. Por lo tanto, se cumple. En el lado izquierdo ya tengo este valor que está aquí, que es el intervalo inferior. Pero así como se cumplió en el lado izquierdo, debe cumplirse en el lado derecho, es decir, debe cumplirse por aquí. Por lo tanto, vamos a ver si es verdad que se cumple. La media es 120, no cambia. Ya no tengo el signo menos, sino que ahora tengo el signo más. Entonces sería 120 más. Asimismo, como ya sé que K vale 2,5 y eso no va a cambiar, se lo pongo el 2,5, que está multiplicando a la desviación estándar, que no va a cambiar, que sigue siendo 10, porque estamos en el mismo problema, no hemos cambiado de problema. Entonces se dan cuenta que acá también va a funcionar. 120 más. Yo multiplico estos dos y ya sabemos que estos dos me da 25. Por lo tanto, si yo a 120 le sumo 25, me daría 145. Y se dan cuenta que 145 es el intervalo superior. Por lo tanto, si ustedes encuentran la lógica para la izquierda, ya le va a salir de una la lógica para la derecha. Si usted se equivoca en el valor de K, ahí sí ya no le va a cuadrar. Y esto tiene que cuadrar exactito. ¿Ok? Y una vez que yo ya me di cuenta que esta parte izquierda es lo mismo que esto, entonces usted ya procede a resolver el problema. Y el problema sería todo esto que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar esa probabilidad. Vamos a encontrarla porque ya sé cuánto vale K. Por lo tanto, vamos a escribirla por aquí. La probabilidad, ¿sí?, de que X sea mayor a 95, porque ya sé que del lado izquierdo, perdón chicos que estoy un poquito afectado con la garganta, o sea, mayor a 95, que sería este 95 que está aquí, ¿sí ven? Y al mismo tiempo menor a 145, ya estoy aplicando el teorema de Chebyshev directamente, la fórmula, va a ser mayor o igual a 1 menos, eso no cambia, 1 menos, 1 sobre 1 dividido para K al cuadrado. Y como ya sé que K vale 2,5, le pongo aquí 2,5 al cuadrado, o sea, elevado al cuadrado. ¿Ok, chicos? Ahí está. Entonces el resto es cuestión de hacer esta potencia al cuadrado, dividir y al 1 quitarle esta operación que está aquí. Entonces, vamos a hacerla un poquito más aquí abajo. Entonces yo tengo mayor o igual a 1 menos 1 sobre, tengo que multiplicar 2,5 por 2,5 porque es el cuadrado. Alguien que me ayude por favor con esa operación, multiplíqueme 2,5 por 2,5. ¿Qué sería el cuadrado de 2,5? Dígame. 6,25. 6,25. 6,25, correcto. Entonces finalmente, esto va a ser mayor o igual a 1 menos, divídame ahora estos dos, 1 dividido para 6,25. ¿Qué valor nos da? 0,16. 0,16. Y para terminar, ya por fin voy a saber el resultado de esa probabilidad. Si a 1 le quito 0,16, sería claramente 0,84. Por lo tanto, chicos, esta es la probabilidad que me estaban pidiendo calcular. Calcule la probabilidad de que en cualquier día la producción se encuentre entre 95 y 145 artículos. Por lo tanto, yo voy a decir que esa probabilidad es mayor o igual a 0,84 o, si lo quiero ver en porcentaje, el 84%. O sea, existe una alta probabilidad de que en ese día o en cualquier día la producción se encuentre dentro de estos valores. La producción de leche, la producción de algún otro alimento, la producción de vehículos, la producción, digamos, de, ¿qué se me ocurre? La producción de atún, todo lo que tenga que ver con producción aplica para este ejercicio. Ya hicimos este ejercicio que está acá. Y ahí está el resultado. Por eso no les había hecho un capture de todo, porque ya estaba ahí el resultado. Yo quería que ustedes lo vean paso a paso. Como yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es lo malo de los libros de matemáticas o de álgebra, de cálculo o de estadística?
que le ponen el resultado, pero que no le explica. Ese es el problema de los libros. Y yo soy amante de los libros, me gustan mucho los libros, pero también hay que entender que si yo veo esto como estudiante, sinceramente yo no lo entiendo. Yo no entiendo porque no me están explicando aquí el detalle de dónde salió ese 0,84. Ahora ustedes ya lo vieron de dónde surge, cómo es el proceso ideal para encontrar al final esa respuesta que me están preguntando. ¿Ok? Vamos a hacer este segundo problema. Y asimismo, voy a hacer un nuevo recorte. Vamos a recortar solamente hasta aquí, ¿sí? La parte que me interesa. Y asimismo vamos a resolverlo paso a paso. Miren lo interesante. Dice lo siguiente. Una variable aleatoria X tiene una media de 8. Ya me están dando el primer dato importante que yo necesito y que siempre me van a dar, como ya le enseñé, que sería el 8. ¿Sí? Y una varianza, ojo, aquí está la trampa. Una varianza, no me están dando la desviación estándar, me están dando la varianza, que es sigma cuadrado. ¿Sí? Y una varianza de 9. Correcto, 9. Dice, calcule la probabilidad, ojo, de que X sea mayor a menos 4 y menor, ¿sí? Y menor a 20. ¿Ok? Por lo tanto, señores, ya tengo todas las herramientas que necesito para encontrar ese valor de K y responderle esta pregunta al profesor. Pero yo cometería un error si agarro este 9 y lo pongo en la fórmula. Recuerden nuevamente la fórmula, vamos a escribirla nuevamente. X mayor a la media menos K por la desviación estándar. Ya sabemos que esta es la fórmula de la izquierda. Y de la derecha sería menor a la media más K por la desviación estándar. ¿Ok? Ahí está. Esa es la fórmula. ¿Y eso a qué es igual? Es mayor o igual a 1 menos 1 sobre K elevado al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula del teorema de Chebyshev. Ahora, claramente, ¿de dónde sale este menos 4? De esta resta que está aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Y de dónde sale este 20? De esta suma que está acá, que era lo que habíamos visto. Pero aquí viene el error grave. Imaginemos que en el deber de la próxima semana, el deber número 2, yo le daría este problema. Vamos a suponer que yo le doy este problema. Y usted se olvida de lo que le estoy enseñando esta noche, de que no necesito la varianza, sino la desviación estándar. Se dan cuenta que aquí es sigma, no es sigma cuadrado. Y usted me trae ese 9 aquí. Las cosas no le van a cuadrar, no le van a cuadrar. Y tienen que cuadrar a la izquierda y a la derecha, como ya vimos hace un momento. Por lo tanto, señores, pilas con esta situación. Aquí lo que usted necesita es sacarle la desviación estándar. La raíz cuadrada de la varianza, es decir, sacarle la raíz cuadrada de 9. Ahí estoy calculando la desviación estándar, cuando le saco la raíz cuadrada a la varianza. Por lo tanto, el valor de la desviación realmente es 3, no es 9, no es la varianza. Esta es la desviación estándar. Entonces, si yo tengo claro este concepto, ahora sí me vengo a mi fórmula como el profesor me enseñó y comienzo a hacer la lógica que les enseñé. Por lo tanto, media sería 8, ¿sí? Porque la media es 8 en el ejercicio. Menos, le pongo el signo menos. Aquí viene la situación lógica que vamos a hacer para saber cuánto vale K, que por el momento no lo sabemos, pero ya lo vamos a saber. Entonces, la desviación estándar es igual a 3, claramente, por, aquí viene la situación, aquí viene la lógica. Pilas y présteme mucha atención. Cambiemos al color azul. Si usted la media que tiene 8 necesita restarle estos valores que todavía no sabemos el valor, pero vamos a utilizar la lógica. ¿Qué valor yo tengo que restar a este 8 para que me quede el menos 4? ¿Se dan cuenta? Es un ejercicio diferente al primero, pero al final la lógica es la misma. Entonces, ¿cuánto le tengo que quitar al 8 para que me quede el menos 4? ¿Qué me dice? En el módulo 4. No, porque 8 menos 4 es 4. Y le tiene que quedar menos 4. ¿Se da cuenta? 4 por 3, 12. Entonces menos 12. Menos 4. Menos 12. Correcto, correcto, correcto. No es menos 4. Repito, si usted a 8 le quita 4,
al final le queda positivo 4, porque el 8 es mayor, el positivo es mayor que el negativo. Entonces, 8 menos 4 es 4. Pero se da cuenta que usted no necesita el 4, usted necesita el menos 4. Por lo tanto, los compañeros que me dijeron 8 menos 12 tienen la razón, porque ahí el mayor es el negativo, ¿no? Entonces, si a menos 12 le quito 8, me quedaría menos 4. Por lo tanto, ya por lógica, usted mismo me contestó y se da cuenta que usted lo que necesita aquí es un 12. Ahí sí ya está facilito. ¿Cuál sería el valor de K, señores estudiantes? Ya tengo la media que es 3. ¿Cuál sería el valor de K para que me dé 12 la multiplicación? 4. 4. Entonces, esa es la manera sencilla de que usted va a encontrar el valor de K. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí sería, ya para complementar, 8 menos 4 por 3, 12. Y 8 menos 12 es 4, es menos 4. Y ese menos 4 es justamente el dato de la izquierda o intervalo izquierdo. Y se da cuenta, cuadra. Si no cuadra es porque usted o está haciendo mala lógica o en lugar de la desviación me está utilizando la variable. No hay otra explicación. Eso sería. Entonces, se dan cuenta, ya tengo el valor de la izquierda. Pero la derecha ya me tiene que cuadrar. Si ya me cuadra la izquierda, la derecha ya me cuadra también. Y lo podemos probar. Aquí la media es 8, sigue siendo 8. Ya no hay menos, sino hay más. Ya sabemos que esta multiplicación a mí me da 12. ¿Ya para qué perder el tiempo haciendo esto si ya sé que me da 12? Y 8 más 12 es 20. Por lo tanto, se dan cuenta que el intervalo derecho es el 20. Entonces, ahora sí, vemos que encontré el valor de K. Y como ya encontré el valor de K, que es 4, ya sé que K es igual a 4, ya le termino el ejercicio al profesor, porque simplemente lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula del teorema de Chebyshev. Por lo tanto, reemplacemos aquí abajo. Ya esto, si quiere, lo escribimos porque igual va a ser lo mismo. Sería la probabilidad de que X sea mayor a menos 4, porque ya sabemos que todo esto es menos 4, mayor a menos 4, y al mismo tiempo menor a 20. 20 sería esta suma que está aquí, ese 20 que está aquí, menor a 20, y aquí viene lo nuevo. Vamos a aplicar la fórmula. Es mayor o igual a 1 menos 1 sobre K al cuadrado. K vale 4. Vamos a hacerlo paso a paso. 4 que vale K elevado al cuadrado de acuerdo a la fórmula del teorema de Chebyshev. Seguimos abajo. Mayor o igual a 1 menos 1 sobre 4 al cuadrado es 16. 4 por 4, 16. Y esto es mayor o igual a 1 menos. Divídame 1 para 16, por favor. Divídame 1 para 16. ¿Cuándo nos? 0,0625. 0625. 0,0625. Por lo tanto, a 1 réstele esto y dígame cuál sería el resultado final. A 1 quitémosle este 0,0625. ¿Cuál sería el resultado final de esta probabilidad? 0,9375. 0,9375. 75. Correcto. Aquí ya saben que esto sería la probabilidad, que si yo la multiplico por 100, ya sería el valor en porcentaje. Es decir, tenemos un 93,75% de probabilidades de que mi variable se encuentre entre menos 4 y 20. Vamos a comprobar si es cierto. Sí, aquí está. Aquí está. 15, solamente que aquí en este libro lo están colocando como fracción. Si usted divide, vamos a utilizar aquí la calculadora de Windows. Si usted divide 15 para 16, nos tiene que salir esa misma probabilidad. 15 dividido para 16. Aquí va a ser igual a 0,9375. Se dan cuenta que es el mismo resultado que nosotros hemos encontrado, pero acá lo encontramos directamente con decimales. Acá el libro lo deja con fracción. Entonces, chicos, así funciona este teorema de Chebyshev, que como usted le dije al principio de la clase, la fórmula se le veía difícil, complicada, pero realmente no es complicada. Vamos a hacer una práctica. Esta noche vamos a hacer simulación. Si en esta hora no terminamos, no importa. Lo terminamos mañana. El tema es que esto, primero hay que hacerlo paso a paso. Primera cosa. Segundo, va a ser en Excel. A partir de hoy, señores, otra vez retomamos el Excel hasta que termine esta materia. 15 días de full Excel.
Así que vamos a hacer práctica desde cero, un libro en blanco totalmente desde cero. Y cada cosa que vamos haciendo, yo les voy explicando, les voy enseñando. Los que tengan en su casa el Excel pueden ir trabajándolo conmigo. Y el que no, pues al final ya saben que yo les voy a pasar la plantilla y ustedes lo revisan con tiempo en su casa. Vamos a ver de qué manera a mí me sirve este concepto de variable aleatoria discreta. Si estamos analizando la discreta, que es realmente la más sencilla, y ver de qué manera yo lo aplico en la vida real, ¿sí? Haciendo una simulación en algún negocio. Yo he escogido este negocio, pero esto es aplicable a cualquier negocio. Inclusive a su negocio usted le puede aplicar para hacer una especie de simulación. ¿Y qué significa una simulación? Significa tratar de imitar algo, simular alguna situación para ver de qué forma me acerco a esa realidad. En la vida real usted ve que todas estas empresas, antes de sacar un producto, ellos hacen full simulación. Ellos no le sacan nada si no simulan primero. ¿Y con qué simulan? Sería la pregunta. Simulan con modelos matemáticos. Normalmente, todo lo que ustedes ven en este universo, en la Tierra, en las actividades diarias, está basado bajo una base matemática. Todo el universo, todo lo que conocemos se rige bajo conceptos matemáticos físicos. Por eso es que aunque a la gente no le guste mucho las matemáticas, yo quisiéramos que la mayoría de mis estudiantes les encantara la matemática, pero más bien veo que les tienen mucho temor. Pero realmente la matemática es la base de todo, ¿no? Por lo tanto, esos modelos matemáticos son los que rigen este tema de la simulación. ¿Ok? Cuando fue el tema del COVID-19, de esa lamentable pandemia que todos tuvimos que enfrentar 2020, 2021 y hasta algo del 2022, ya algo también todavía el 2022, entonces nos dimos cuenta que hubo una batalla entre farmacéuticas por conseguir la cura, la vacuna, no la cura, sino la vacuna para el tema del COVID-19. Entonces, esa gente que hizo y desarrolló esas vacunas, ¿sí? Realmente, pues, ellos hicieron simulaciones basadas en un modelo matemático. Y estaban ensayo, error, y cuando finalmente se dieron cuenta que la vacuna funcionaba, ya hicieron todas las pruebas en esa simulación, ahí recién sacaron los millones de dólares para producir en masa la vacuna. Nadie le saca millones de dólares del bolsillo, por más que sea Bill Gates, por más que sea el señor Elon Musk, estas personas multimillonarias, igual ellos primero simulan, ellos tienen full temas de simuladores basados en modelos matemáticos. Entonces, se dan cuenta, así funciona esto en la vida real. Por lo tanto, guardando la distancia de la comparación, porque esto sería una simulación pequeña, sencilla, vamos a tratar de simular un negocio. La llegada de nuestros clientes. ¿Cuánto tiempo nuestros clientes se quedan en un negocio? ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos una base de datos de 100 clientes, podrían ser los que sean. Podrían ser 1000 clientes, 500, 300, los clientes que usted tenga realmente en su negocio. Pero para hacer esta práctica, vamos a suponer que yo tengo una base de datos de 100 clientes. Tengo 100 clientes en mi negocio y quiero simular ¿cuánto tiempo se quedan mis clientes en mi negocio? Recuerde que si estamos hablando de un bar, de una discoteca, de un negocio, por ejemplo, un gimnasio, como este ejemplo que está aquí, un negocio de comida, un restaurante, esos negocios siempre les conviene que la gente se quede más tiempo. Entre la gente se quede más tiempo, va a consumir más en teoría, en teoría. Por lo tanto, si usted tiene un restaurante, y la gente se queda más tiempo en el restaurante, le van a pedir algo más. ¿Sí? Seguramente le piden, no sé, una cola más, un plato más, digamos alguna cerveza, alguna situación. Entonces usted va generando mayores ingresos. Entonces, entre más tiempo se queden nuestros clientes en el negocio, es mucho mejor. Aunque no todos los negocios se comportan así. Hay negocios puntuales donde el cliente llega, compra lo que tiene que comprar y se retira. Entonces no se queda. Por lo tanto, vamos a aplicar esto a un negocio que puede ser un gimnasio donde conviene que la gente se quede más tiempo, ¿sí?
Si la gente no está pagando un mensual, normalmente conviene que la gente esté más horas, porque la gente paga por horas. Hay gente que no le gusta pagar un mensual porque tal vez no va todos los días, pero sí va seguido, pero se queda 3, 4 horas, entonces se queda más tiempo, va a pagar más, porque se paga por hora. Si estoy en un restaurante, lo mismo, ¿sí? La gente se queda más tiempo, se consume más. Si estás en un bar, lo mismo. Por lo tanto, esta práctica número uno va a ser aplicada a aquellos negocios donde la gente se queda y consume, ¿sí? Y eso le conviene a los dueños de esos negocios. Por lo tanto, vamos a crear la variable aleatoria que se va a llamar, digamos, el número de horas que se quedan los clientes en el negocio, ¿sí? Vamos a simular entre 1 hora y máximo 5, porque más tiempo es una exageración, a no ser que sea un bar y la gente se quede 6, 7, 8 horas, que igual es una exageración. Por lo tanto, me parece prudente simular entre 1 hora y máximo 5 horas. Vamos a crear la distribución de probabilidad, que no es más que la tablita que yo les enseñé. ¿Se acuerdan? Esa tablita con dos filas, donde la primera fila son las X y la segunda fila son sus probabilidades. Y vamos a realizar predicciones. Una vez que tengamos la tabla, vamos a hacer predicciones. Vamos a predecir el cliente que se quedan más de 1 hora, menos de 5 horas, entre 2 y 4 horas. Todo eso les voy a enseñar esta noche. Para ello, chicos, pues, sin más preámbulos, una vez que ya hemos hecho una introducción, vamos a abrir un archivo de Excel totalmente nuevo, totalmente en blanco, y yo les voy a pasar ya mismo. Entonces aquí le vamos a poner, vamos a darle un poquito de zoom para que todos puedan observar muy bien lo que voy a hacer aquí. Y le vamos a poner, aquí donde dice hoja 1, vamos a ponerle práctica, práctica, simulación. Práctica, simulación. ¿Ok? Para saber que vamos a practicar una simulación. Primero, necesito enumerar a mis clientes. Yo les dije que vamos a analizar unos 100 clientes. Entonces le vamos a poner N y O, número, que sería, digamos, la forma breve de poner número. Sabemos que esta columna no es mi variable aleatoria, no se confunde. Esta columna no va a ser mi variable aleatoria. Esta columna lo que va a hacer es enumerar, porque como vamos a simular y yo no tengo en este momento los nombres de los clientes, si usted los tuviera, aquí le va a poner los nombres, por ejemplo. Si usted quisiera hacer esta simulación con su negocio. Pero como yo me voy a inventar los 100 clientes para hacer la simulación, los voy a enumerar del 1 al 100. En cambio, si tuviéramos datos reales, aquí le pondríamos todos los nombres de cada cliente. Entonces, si yo tengo un restaurante, obviamente yo tengo esa información. Si yo atiendo una tienda, ¿sí? Valga la redundancia, sonó un poco redundante. Si yo tengo una tienda, también tengo tal vez una base de clientes. Si yo tengo un bazar, la misma historia. Por lo tanto, todos los que atendemos un negocio, somos dueños de un negocio, tenemos un emprendimiento, contamos con una base de datos de varios clientes, con los nombres y apellidos, cédula para las facturas, el tema de los teléfonos, dirección, etcétera. Pero aquí lo que necesitamos son nombres, pero como no los tenemos, vamos a simular del 1 al 100, los vamos a enumerar. Por lo tanto, vamos a poner número 1 y aquí le voy a enseñar un truco. Imagínese yo perder el tiempo estar haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagínese ir uno por uno haciendo esto. Primero, pierdo tiempo. Y el tiempo es un activo valioso en pleno siglo XXI. Por lo tanto, como a mí ya siempre les he enseñado a no perder el tiempo, siempre yo estoy con truquitos de Excel para que usted los aproveche. El que ya lo sabe hacer, chévere, y el que no lo aprende para que lo aplique en su negocio, porque Excel, yo estoy seguro que los que tienen un negocio aplican Excel. Entonces, ¿qué va a hacer para estar evitando escribir 1, 2, 3 hasta llegar al 100? Simplemente ya le puso el 1 y en la siguiente celda usted le va a poner el signo igual, va a seleccionar la celda donde está ese número 1 y le va a sumar 1. De tal manera que cuando yo arrastre esta fórmula, le va a ir sumando de 1 en 1. Entonces, de ahora en adelante, si usted no sabía esto, ya lo puede aplicar en su negocio, en sus libros de Excel, en su trabajo, para que no esté perdiendo el tiempo escribiendo uno por uno. Escribe el 1 y luego le pone el igual a la celda anterior, le suma el número 1. ¿Ok? Se da cuenta que sale el 2. Si usted le arrastra otro más, 3.
le arrastra 4 y así le va a ir sumando de uno en uno. Como yo quería el 100, hasta 100 clientes, pues llego y le arrastro para no perder tiempo hasta el 100. ¿Sí ven cómo funciona? De tal manera que yo ya gano tiempo. 96 me falta cuatritos, cuatritos, entonces ya tengo mis 100. Una vez que ya tengo los 100, usted le va a dar centrar para que no le quede así feo alineado hacia la derecha. Ya está todo seleccionado, pues le pone aquí centrar para que queden mis datos centrados. Esto de acá también lo centro, estos dos, y se dan cuenta que ya queda centrado. Mi columna donde están enumerados mis clientes del 1 hasta el 100. Ahí tengo mis 100 clientes enumerados. Ahora, yo les enseñé también a poner esto como una tabla, ¿no? Para que no se vea así feo, sino que quede como una tablita. Para ello, para no tener que estar haciendo shift y la flecha hacia abajo, que también eso mira, esto me quita tiempo estar haciendo esto. Yo también ya les había enseñado en el primer parcial un truco, que se pone aquí en la primera celda y le pone Control Shift, las mantiene presionadas las dos teclas Control Shift y luego le pone la flecha hacia abajo. De tal manera que le va a seleccionar de un solo todos los archivos que tengan todos los datos que tengan en esa columna. Si usted tiene 10.000 datos, le selecciona los 10.000 y no tiene que estar perdiendo el tiempo uno por uno bajando. ¿Sí? Repito, por si acaso alguien se olvidó, me quedo aquí en la primera celda, Control y Shift, se los tengo presionados, no los suelte, y después la flecha hacia abajo. Entonces ya, ahora sí le selecciono todo. Y cuando le seleccionó todo, pues aquí usted sabe que le puede poner los bordes. Bordes sería todos los bordes, para que ahora sí esto se me quede y se me vea como una tabla. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, démosle el color para que sea un poquito más llamativo. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene la variable aleatoria que vamos a simular. Esa variable aleatoria, señores estudiantes, se llama el número de horas que permanecen los clientes en nuestro negocio. Por lo tanto, la variable aleatoria siempre va a ser X. Recuerde que siempre va a ser X. Solo que le damos un nombre de acuerdo a lo que estamos analizando. Entonces sería número horas. Para no estar escribiendo tanto, ustedes ya aquí van a asumir que yo me refiero al número de horas que los clientes permanecen en nuestro negocio. Ojo, número de horas que los clientes permanecen en nuestro negocio. Pero para no hacer muy grande esta columna, la vamos a dejar solamente como número de horas. ¿Ok? Me gusta este formato. Acuérdense cómo copiamos el formato. Usted el formato que quería copiar, pues se ponía ahí, le da clic en la flechita, en esta brochita que está aquí en esta esquina superior izquierda y luego le da clic donde quiere pegar el formato. Y ahí se da cuenta, ya no pierdo el tiempo poniéndole negrita, color y tantas cosas. Copio un formato y le pego. Aquí viene lo interesante, señores estudiantes. Présteme por favor muchísima atención. Dice aquí alguien se me pierde, me interrumpe y yo le vuelvo a repetir. Yo necesito generar aleatoriamente el número de horas, no inventármelo yo, porque si me lo invento yo, ya no es una simulación. ¿No le parece que si yo, aquí digo que el cliente 1 se quedó 3 horas en el gimnasio? Imagínense. Que el cliente 2 se quedó 1 hora en el gimnasio. Que el cliente 3 se quedó 5 horas en el gimnasio. Vamos a simular del 1 al 5. Y que el cliente 4 se quedó 2 horas. Esto no está bien porque yo me lo estoy inventando. Y yo lo que quiero hacer es una simulación, que Excel me ayude a simular esta situación de los clientes que se quedan en mi negocio entre 1 hora y 5 horas. Recuerden que estamos analizando un gimnasio. Entonces esto no me sirve si yo mismo me estoy inventando esos números. Existe una función muy potente y muy poderosa en Excel que a mí me permite generar números al azar, entre un rango y otro rango de acuerdo a mis conveniencias. Anote esta función, por favor, póngale el signo igual. La función se llama aleatorio. Hay dos aleatorios. Les voy a explicar cómo funciona cada uno esta noche. Si usted solamente escoge aleatorio y le cierra el paréntesis así como estamos, aleatorio, le cierra los dos paréntesis y le pone enter, mire que le genera una probabilidad. Esto es una probabilidad. Pero miren lo interesante, si usted se pone en cualquier otra celda, acá aparte, y le pone la tecla Escape o Delete, Delete borrar, ¿no? O Escape escapar, miren cómo comienzan a cambiar esos números.
Pero se fija algo muy interesante, que todos los números que usted está observando, yo le estoy dando delete. O sea, yo le estoy pulsando a cada momento la tecla delete o escape. Y se da cuenta que todos esos números están entre 0 y 1. Son probabilidades. Ya le dije yo hace algunas clases atrás que la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, esa función aleatoria lo que me genera son probabilidades. Dígame, Janet. Janet. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, esta fórmula no es la importante, pero ya se la estoy explicando. Si en algún momento, si usted quisiera generar probabilidades al azar, puede utilizar esta función que se llama aleatorio. Entonces, esta función usted le pone el signo igual, aleatorio, dos paréntesis, o sea, no va nada dentro de los paréntesis, y usted se da cuenta que le genera probabilidades. Y si usted quiere cambiar, que le estén cambiando las probabilidades, usted lo que va a hacer es, aparte, en cualquier otro lugar del libro de que estamos trabajando, póngale delete o escape. Algunos tienen delete, otros tienen escape. Entonces se dan cuenta que siempre me cambian, pero son probabilidades. Todas son probabilidades. Nunca usted aquí ve un valor negativo y nunca ve y nunca va a haber un valor mayor que uno, porque son probabilidades, ¿sí? Ok, pero esa no es la función que vamos a necesitar, pero es para que usted sepa y no se confunda. Usted necesita la otra que se llama aleatorio.entre. No aleatorio, ya les expliqué para qué funciona, sino aleatorio.entre. ¿Por qué? Porque no necesito generar valores entre un dato y el otro dato. Acuérdense que vamos a simular que los clientes se me quedan entre 1 hora y máximo 5 horas. Por lo tanto, esos son los números que yo necesito ponerle dentro de los paréntesis. 1 hora, punto y coma, 5. Si yo le pediría esto en un trabajo, por ejemplo, y le diría, genéreme que los clientes se queden entre 1 y 3 horas, tendría que ponerle 1, punto y coma, 3. ¿Ok? Pero como yo quiero entre 1 y 5, 1, punto y coma, 5. Entonces esta función lo que va a hacer es que me va a generar al azar, sin que yo tenga que estarle inventándome como me estaba inventando hace unos momentos atrás. Solito le va a generar números entre 1 y 5. Y de esa manera vamos a simular bien bonito el comportamiento de los clientes sin que yo me tenga que inventar. Le damos Enter y se da cuenta, ya me está diciendo que el cliente 1 se quedó 4 horas en el gimnasio. ¿Ok? Pero yo necesito esto para todo. Por lo tanto, ¿qué hago? Simplemente arrastro la fórmula para los 100 clientes. De tal manera que me genere para los 100 clientes los valores. ¿Estamos claros, sí o no? ¿O repetimos? Me dicen, por favor. ¿Estamos claros, sí o no? Hasta ahí, ¿estamos claros? Hasta aquí sí, profe. Correcto. Entonces, se dan cuenta, ya generé esos números. Y se dan cuenta que máximo hasta 5 me generan. Desde el 1 hasta máximo 5. Ustedes se dan cuenta de los 100 datos, ninguno me va a generar valores menores que 1 y tampoco mayores que 5. Porque yo mismo en la función le puse el rango que quería que me genere, del 1 hasta el 5. Entonces, se dan cuenta, es una función muy interesante. Te la puedo utilizar de ahora en adelante para hacer simulaciones. ¿Ok? Pero tiene un problema esta fórmula. ¿Cuál es el problema? Mire, el mismo problema de hace un momento, que si yo me voy a cualquier espacio de mi libro de Excel y comienzo a escribir o comienzo a trabajar, a hacer otras cosas, los números se me van a ir cambiando. ¿Se dan cuenta que yo hago un gráfico o escribo algo o le pongo la tecla delete o escape? Miren que aquí le estoy poniendo delete y se me cambian los números. Y eso no me sirve, yo no quiero que se me cambie. Yo quiero que una vez que me lo generó, ya se mantengan los números para hacer la simulación. Por lo tanto, esta fórmula nos ha servido para generar los números, pero ya no me sirve más. Entonces, porque el objetivo que yo quería con esta función aleatorio.entre es que sin que yo tenga que escribir, Excel automáticamente me genere los números entre 1 hora y 5 horas. Pero como ya veo que me causa este problema y se me cambian los números, no me sirve eso. Por lo tanto, quiero ya fijar eso. ¿Cómo vamos a fijar? Una vez que usted ya le generó todos los números, usted lo selecciona todo. Acuérdese cómo le enseñé. Control Shift, flecha hacia abajo. Para seleccionar todo y no tener que estar uno por uno seleccionando. Le vamos a dar centrar para que me quede bien bonito como acá centrado y entre líneas para que se vea como una tabla. Vamos a copiar. ¿Cómo copiamos? Control C.
Sí, control C o dele aquí clic derecho, copiar, como usted quiera. ¿Cómo sabemos que está copiado? Porque vemos esta situación entre líneas, como estamos viendo. Está como entrecortada esas líneas, como que se están moviendo. Ahí sabemos que está copiado. ¿Y qué voy a hacer? Pegarlo encima para desaparecer la fórmula y que me queden solamente los números. Pero ¿cómo lo vamos a pegar? Con un pegado especial. Mucha atención. Cuando usted ya vea que tiene copiado todo, absolutamente todos sus 100 datos, se va a ir a la primera celda. Dele clic en la primera celda. ¿Ok? Y una vez que le haya dado clic a la primera celda, le va a dar clic derecho. Ya se le despliega este menú. Y aquí usted va a escoger la opción del pegado número 2. ¿Por qué? Porque se le pega los valores, no le pega la fórmula. Si usted le hace control C y le pega encima, le sigue copiando la fórmula. Yo ya la fórmula no la necesito, porque si esa fórmula está ahí, me va a estar cambiando los valores. Por eso usted lo copia y el momento de pegar, le dice Excel, pégame solamente los valores, sin la fórmula. Dele clic a valores y ahora sí se dan cuenta que si usted le da clic aquí, ya está el número, ya no está la fórmula. Entonces usted puede escribir lo que sea, darle delete, escape, lo que usted quiera, y se dan cuenta que los números ya quedaron fijos, ya no se me mueven. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, compañeros? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo ya desaparecí esa fórmula y me quedé con los números, que es lo que me interesa, para que no se me estén cambiando? ¿Sí? Listo. Si estamos claros hasta ahí, bien. Pero aquí tengo un problema. Se dan cuenta que una variable aleatoria tenía el siguiente concepto. Yo tenía una fila de X, que sería esta fila, que ahora es columna. No importa, yo lo puedo poner como fila o lo puedo poner como columna. Pero se dan cuenta que aquí se repiten cosas. Mire que el cliente número 1 se quedó 2 horas en el gimnasio, pero resulta que el cliente 4 y el 5 también se quedaron 2 horas en el gimnasio. Entonces se dan cuenta, se está repitiendo información. Acá resulta que el cliente número 18, que se puede llamar Miguel Martínez, se me ocurre, también se quedó 2 horas en el gimnasio. Y así veo que el cliente 21, que se puede llamar Cintia Caicedo, también se quedó 2 horas en el gimnasio. Por lo tanto, se dan cuenta que cuando yo le enseñé el concepto de variable aleatoria, los valores de X no se repetían. Miren esto. Vamos a abrir la clase número 1, me parece, o la 2 de este tema que ya vimos. Miren, ¿se acuerda el caso del señor John Russell? Que el señor vendía vehículos en Pelican Ford. Se dan cuenta que aquí están las dos filas que aquí las ponen como columnas. Y miren que los valores de X van de 0 hasta el 4. Y no se repiten. Yo no estoy viendo dos ceros, dos unos, tres, tres. Van en orden, pero no se repiten. Y bueno, esta sería la otra columna que son sus probabilidades. Bueno, pero me quiero concentrar en este tema de las X. Se dan cuenta, chicos, que las X, la variable aleatoria, no se puede repetir sus valores. Y lo que estamos observando acá es que los valores se repiten. Por lo tanto, yo tengo que hacer un filtrado, porque yo los valores de X son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los valores de esta variable aleatoria, porque el profesor me está pidiendo simular entre 1 y 5 horas. Por lo tanto, aquí no me sirve porque se están repitiendo valores. Vamos a hacer el filtrado aquí. ¿Ok? Entonces, esta misma la voy a poner acá. Solo que a esta la vamos a filtrar y ahora sería 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más. Solamente 5 filitas, ¿sí? Y no 100 filas de mis 100 clientes porque se repite. Ojo lo que estoy diciendo. Y eso no puede pasar. La variable aleatoria tiene que estar filtrada. Entonces aquí está mi verdadera variable aleatoria, que son los 5 datos. Recuerden que ¿qué representa esto? Número de horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y 5 horas. Correcto, entonces ya tendría yo, parecido a lo de John Rasdal, repito, parecido al ejemplo que le puse en su momento del señor John Rasdal, ya tengo la primera columna de la variable aleatoria, que es la más importante. Aquí está del 0 al 4, porque es un ejercicio totalmente diferente. Y acá, en cambio, tengo del 1 al 5 porque es otro contexto, pero es la variable aleatoria. ¿Ok? Ahora,
necesito sus probabilidades, pero antes de las probabilidades necesito yo saber cuántos clientes se quedaron una hora de esos 100, porque ya vi que hay algunos que se repiten. Yo necesito una fórmula especial de Excel que a mí me diga o que me cuente cuántos clientes de esos 100 se me quedaron una hora. ¿Se dan cuenta para qué me sirve esto? Porque yo en la vida real, esos clientes que se quedan una hora, yo puedo hacer alguna promoción con ellos o incentivarlos a que se queden más tiempo en el negocio, porque a mí me conviene que se queden más tiempo en el negocio. Entonces yo estoy viendo que de esos 100, unos 20, por ejemplo, se me quedan una hora, yo ya puedo hacer una estrategia de negocio con esos clientes que se me quedan solamente una horita. Y si a los que se me quedan 5, chévere, estoy feliz porque se me quedan el máximo de tiempo. El máximo de tiempo que estoy analizando se me queda. Pero los que se quedan 1 y 2 horas, yo podría tomar una decisión para incentivarlos a que se queden más tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese filtrado. Para ello necesito una segunda columna que la vamos a llamar la columna frecuencia. Porque recuerden que frecuencia no era más que el número de veces que se repetía una situación. ¿Sí? Esto lo vimos en las tablas de frecuencia. ¿Sí? Ahí está, el número de veces que se repite una situación. Por lo tanto, vamos a aplicar la siguiente función maravillosa de Excel. ¿Por qué aplico una función? Porque miren, qué aburrido. Si yo le digo a la compañera Linda Salto, por ejemplo, yo le digo, Linda, dígame cuántos clientes se quedaron una hora. Entonces, si Linda no conoce esta fórmula que recién les voy a enseñar, seguramente ella lo que va a hacer es lo siguiente. Va a contar cuántos clientes se quedaron una hora. Lo voy a hacer por primera y única vez para que ustedes vean que la fórmula sí funciona. Y para que vean lo aburrido que sería si yo no utilizaría esa fórmula que les voy a enseñar. Entonces, miren, aquí tengo un cliente que secó una hora, vamos contándolos. 1, 2, 3. Ahí tengo 3 clientes que se quedaron una hora, que es lo que yo necesito saber aquí. Esto de arriba no tomo en cuenta porque no son una hora, son horas diferentes. Entonces ahí tengo 3. Sigo bajando, aquí tengo un cuarto cliente, ya tengo 4, 5, 6, seguimos bajando, 7, seguimos bajando, 8, 9 y 10, 11, hasta ahí tengo 11 clientes que se han quedado una hora en el gimnasio del total que serían los 100 clientes. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 23, 24, 24. Vamos a escribirlo por acá para que vea que la fórmula sí no funciona. Entonces aquí tengo 24 clientes que se quedan una hora. ¿Se da cuenta cuánto tiempo yo perdí haciendo esto? Y solamente estoy analizando los clientes que se quedan una hora. Imaginemos que Linda comienza a analizar los clientes de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Se va a demorar full tiempo porque va a tener que hacer lo mismo que yo hice hace un momento. Contar cada cosa. Por lo tanto, señores, yo les traigo una función maravillosa esta noche, que es la función contar.si. Anótenla, contar.si. Esta función es tan interesante que lo que me hace es, de un rango de valores, me va a contar el número que yo quiero que me cuente. Es decir, yo le voy a tener que decir a Excel. Excel me pregunta, mejor dicho, y me dice, a ver, Johnny Hidalgo, ¿usted de qué rango de valores quiere que le cuente? Y yo le voy a decir a Excel, de esta columna, quiero que me cuente. Correcto. Pero Excel va a decir, bueno, pero aquí tengo números diferentes. ¿Cuánto de esos valores, qué es lo que quieres que te cuente? Entonces le voy a dar el número 1, que son de todos esos 100 valores que Excel va a buscar. Quiero que me cuente todos los 1. ¿Se dan cuenta de la función maravillosa? Por lo tanto, se llama contar.si. Le voy a dar el rango, es decir, todos estos datos, usted se los ingresa. Pero ya le enseñé a no perder tiempo. Es decir, usted se pone en el primero, control, shift, flecha hacia abajo. Y ya sabe que ya ahí le coge todos los datos. Por lo tanto, ya tenemos el rango de datos donde Excel va a buscarme la información. Y ahora sí, punto y coma, o coma, los que tienen configurada la coma en lugar de punto y coma, si le da error la fórmula, le cambia a la coma.
¿sí? Yo le utilizo punto y coma porque así está configurado en mi computadora el Excel. Entonces, se dan cuenta que ya tengo eso y le digo punto y coma 1. Es decir, ya ahora sí a Excel le dije todo. Le dije, bueno, le estoy diciendo, ¿dónde me tiene que buscar? En los 100 datos. ¿Y qué es lo que me tiene que buscar? Los 1. Y cuando me encuentre los 1, me los va a, a sumar y me los va a presentar. Por lo tanto, le doy Enter y ahí está, 24. Y yo tenía 24. Solo que aquí yo lo encontré sumando aburridamente de uno en uno. Acá lo encontré con una función rápida. Ok, chicos, estamos claros con la función. Analícela, sí o no hasta ahí. Analícela, por favor. Preguntas hasta ahí, dudas, comentarios, por favor, con respecto a esta función. Esa función usted la va a utilizar de ahora en adelante en su negocio, en su trabajo, en la oficina, si es que usted necesita contar de un sinnúmero de elementos, contar ciertos datos. Entonces, téngala muy presente porque es una función muy bonita y que le sirve mucho en el trabajo. Sí, aquí lo estamos viendo para este tema de estadística, pero en la vida real se lo utiliza bastante en la oficina, los que manejan archivos de Excel. ¿Ok? Contar puntos sí, todos los datos donde quiero que me cuente, punto y coma, el uno, que me busque todos los uno. Y así tendría que hacer la fórmula 4 veces más para que me busque los 2, los 3, los 4 y los 5. Pero se dan cuenta que sería perder el tiempo. Y ya en Excel nosotros podemos optimizar el tiempo. Por lo tanto, para yo utilizar esta misma fórmula, lo que tengo que hacer es fijar, ojo, fijar lo que no se va a mover. Yo les pregunto, ¿qué no se va a mover? Tal vez la columna C o la celda E3. ¿Qué es lo que no se va a mover en todas las filas, en todas las fórmulas de la fila? ¿Qué es lo que no se mueve? No sé. La C, correcto, C. Porque se dan cuenta que para todas las filas el rango de datos va a ser el mismo. Se tiene que buscar en los mismos 100 datos. Por lo tanto, hay que fijar. ¿Y cómo se fijaba? Recordemos esa clase. Con el signo de dólar a la izquierda y a la derecha de la letra. Acá también, a la izquierda y a la derecha de la letra. Esa es la forma de fijar en Excel, es decir, para que no se le mueva esto y que me sirva la fórmula para arrastrarla hacia abajo y no perder el tiempo otra vez escribiendo contra el punto sí, otra vez escogiendo esto y el número 2 y después el número 3 y estar perdiendo el tiempo. Entonces usted fija aquella situación que usted ve que no le va a cambiar. Ahí está. ¿Y cómo fija? A la izquierda y a la derecha de cada letra que usted vea, le va a poner los signos de dólar. ¿Ok? Profesor, ¿por qué no fija E3? Sería un grave error porque siempre le va a estar buscando el 1. Y yo quiero que me busque el 2, el 3, el 4 y el 5 para que me vaya colocando todos los valores hacia abajo. ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso es la lógica de que yo E3 no lo voy a fijar. Si usted lo fija, siempre le va a buscar el 1. Entonces usted le da Enter y ya está el 24 que ya sabíamos y le arrastra todo en esta esquina inferior derecha, le arrastra hacia abajo. Y miren que le va a calcular toda la frecuencia. Es decir, que hay 24 clientes que se quedaron 1 hora. 24 clientes que se han quedado 2 horas. Se dan cuenta que entre los dos me suman casi 50, 48. Es decir, casi que la mitad de mis clientes se están quedando solamente entre 1 y 2 horas. Y aquí yo ya puedo tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Será que porque ya con 1 hora es suficiente para que estén en el gimnasio, 2 horas les parece suficiente? ¿O yo tendré que motivarlos a que se queden más tiempo? Yo ya puedo tomar una decisión. 3 clientes se quedaron 19, perdón, 19 clientes se quedaron 3 horas, 17 clientes 4 horas, y aquí están los viciosos, ¿no? Los que se quedan full tiempo en el gimnasio. 16 clientes de los 100 se quedan 5 horas en el gimnasio. Por lo tanto, chicos, se dan cuenta que funciona muy bien la forma. Me buscó los 2, me buscó los 3, me buscó los 4. Se dan cuenta que no se movieron mis datos porque están fijos. Si yo no los fijaba, comenzaba a bajarse y ya me generaba error la forma. Y me buscó los 5. ¿Cómo sé que esto está bien, compañeros? La suma, ¿cuánto me tiene que dar si yo sumo esta columna? Ahí los quiero ver.
Mientras tanto, déjenme 100. ir a ver. 100, correcto. 100. Déjenme ir a ver un poquito de agua, ¿no? Un momento. 100 me da, correcto. Bien. Entonces, dan cuenta que esa es la manera en la cual ustedes van a estar seguros de que está bien hecho esto. Porque la suma le tiene que dar el total de clientes que usted está analizando. ¿Y cómo sumaba fácilmente? Pues donde yo quería que me saliera el resultado de la suma de la columna, usted le da clic aquí en este icono de sigma, el signo sigma, que es el signo de la sumatoria. Clic y enter. Y ya se da cuenta que funciona muy bien porque ya tiene 100. ¿Ok? Vamos arreglando esto. Seleccionemos y coloquémoslo aquí todos los bordes para que se vea como una tabla. ¿Ok? Hasta ahí estamos, chicos. Ahora sí, gracias que tengo esta columna, voy a poder calcular las famosísimas probabilidades, que sería, ¿se dan cuenta? Sería la otra columna que me hace falta. Ya tengo la primera columna, que es la variable aleatoria. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entre 1 y 5 horas. Pero me falta la otra columna, que serían sus probabilidades. ¿Por qué cree que calculé yo esa frecuencia? Para calcular las probabilidades. Entonces, gracias a esta columna que acabo de calcular, que me dice cuántos clientes se quedan tantas horas, voy a calcular P de X, que no es más que mis probabilidades. ¿Cómo se calculan las probabilidades, señores? Una simple división. Acuérdese de la fórmula de la probabilidad que usted la aplicó en la tarea del primer parcial y en el examen del primer parcial que le puse algunas preguntas de probabilidad. Era una división donde arriba va lo que me conviene, que sería este 24, dividido para el total de posibilidades, que sería el espacio muestral, y el total de posibilidades es 100, porque ese es el total de clientes. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy aplicando la fórmula de la probabilidad que yo les enseñé ya hace algunos días atrás. Y lo mismo voy a hacer fila por fila para que me calcule todas las probabilidades que necesito. Y ahí sí, una vez que yo complete eso, tendré las dos columnas de la variable aleatoria discreta que yo ya les he enseñado y que hemos estado calculando la media y la varianza y que hemos estado haciendo algunas cositas con esa variable. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora ya la voy a tener. Pero se dan cuenta que yo no quiero perder el tiempo fila por fila. ¿Qué tengo que fijar para arrastrar la fórmula hacia abajo y no perder tiempo? ¿Será F3 o será F9? ¿Cuál de las dos tengo que fijar? Es lo que no se va a mover fila por fila. ¿Qué número no se va a mover? F9. El 100. El 100, es decir, F9. ¿Por qué? Porque yo tengo que dividir 24 para 100, 19 para 100, 17 para 100, 16 para 100, para que me calcule uno por uno sus probabilidades. Entonces el 100 claramente es el que no se va a mover, por lo tanto hay que fijarlo. Tal como fijé cuando utilicé el contar. Entonces, ¿cómo lo fijo? F8 sería, no F9, sino F8. Estamos mirando mal aquí, F8. Entonces, con el signo de dólar izquierda y derecha. Ahí queda fijo. Con el signo de dólar a la izquierda y a la derecha de la letra de esa columna, de esa celda, perdón. Entonces, señores, ahora sí le doy Enter y arrastro y me calcula el resto de probabilidades. ¿Sí ven? Entonces, miren, primera probabilidad, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Si yo no hubiera fijado, aburrido, yo tenía que estar haciendo fila por fila, dividiendo, fila por fila. Entonces, estas herramientas que yo le enseño es para que usted no pierda tiempo en su trabajo, si usted quisiera hacer estas cosas. Bien, y finalmente, ¿cómo sé que esto es una tabla de distribución de probabilidades? ¿Se acuerdan que había dos cosas que había que cumplir? ¿Cuál era la primera de esas dos cosas que se tenía que cumplir? Para yo estar seguro que esto era una variable discreta y que era una función de probabilidad. Los valores, ¿entre qué rango tienen que estar todos los valores? De 0 a 1. 0 y 1. Entre 0 y 1. Y yo veo que todos están entre 0 y 1, son probabilidades. ¿Y la suma a qué tiene que ser igual? A 1. 1. A 1. Entonces se dan cuenta si es una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta. Son las dos cosas que siempre se cumplen. Son las dos, solo que yo antes se las ponía a ustedes como filas. Aquí nos conviene trabajarlas como columnas. Es la misma historia. Yo lo puedo poner en fila o lo puedo poner en columna.
¿Se acuerdan que antes yo hacía esto, ¿no? X, 1, 2, 3, para que no se pierdan y se acuerden de esto. Así yo lo ponía, ¿verdad? Y abajo le ponía yo P de X, ¿sí? Y ahí le colocaba todas estas probabilidades, 0,24, 0,24, 0,19, 0,17 y 0,16. Pero se dan cuenta que al final es lo mismo, solo que o yo la quiero trabajar así o la quiero trabajar así. Aquí me conviene trabajarla en este ejercicio, sí. Al final es la misma historia. Se dan cuenta, chicos, es la misma historia, es la variable aleatoria discreta, la famosa tabla, ¿sí? Y acá en este ejemplo que vimos, ¿no? De John Rasdal y la venta de vehículos, también lo trabajan así en columna. No lo quieren trabajar en fila, es la misma historia. Pero ¿por qué yo me inventé esa columna del medio? Porque yo no tenía las probabilidades. ¿Se dan cuenta? En cambio, aquí ya me las están dando. En el deber, los que están haciendo el deber se habrán dado cuenta de que yo también ya le he puesto esa tabla. Y sí le he puesto las probabilidades, solamente para que me calcule la media. Entonces se dan cuenta que al final, si me dan las probabilidades, chévere, ya son dos columnas o dos filas. Pero si no me la dan, yo tengo que inventarme y para eso pues creé esta columnita para ayudarme a calcular las probabilidades. ¿Ok? Hasta estamos, chicos. Ahora sí tengo mi tabla de probabilidad discreta. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el cálculo de la media para inclusive ayudar a los que todavía no han contestado esa pregunta en el deber, recordárselas cómo era, porque esto es lo que usted tiene que hacer en ese ejercicio donde usted va a tener la tabla, ¿sí? Una tabla con las dos filas y yo le estoy pidiendo calcular la media, así que présteme mucha atención. Para ello, insertemos el símbolo de la media, insertar símbolos y símbolo. Esto ya lo hice antes, por eso voy un poquito más rápido y le pongo el símbolo de la media. Yo le dije también que si no lo encuentran aquí en Google, simplemente pongan símbolo de la media poblacional, ¿sí? O símbolo mu. Y entonces ahí le va a salir este símbolo, lo copia y lo pega aquí. Y esa sería la forma más fácil si es que usted no lo encuentra aquí en símbolo. Yo lo encuentro porque siempre la estoy utilizando para mis trabajos. Entonces ahí está la media, que acuérdese que también es llamada E de X o valor esperado, ¿sí? Así se la llama también como la hemos estado trabajando. Este formato me gusta, entonces le copiamos el formato y le pego aquí. Este formatito de aquí, perdón, este formato de aquí me gusta, entonces le copio y le pego aquí, ¿sí ven? Por lo tanto, aquí yo voy a hacer el cálculo de la media. ¿Cuál era, profesor, la fórmula de la media? Vamos a recordarla aquí. Era la media, que es lo mismo que el valor esperado, E de X, va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual. A la suma, y mejor dicho, primero la multiplicación de cada valor de X por su probabilidad, ¿sí? Yo tenía que hacer una multiplicación entre cada valor de X por su probabilidad y al final sumar todos sus resultados. Entonces, chicos, yo en Excel les enseñé una función maravillosa que ya la hemos visto, que se llama suma producto, que es la función que usted tiene que aplicarme para esa pregunta, esa tarea. Entonces, ¿para qué? Para evitarme estar multiplicando 5 veces, porque como tengo 5 valores, tengo que multiplicar el valor de mi primera X, que sería cuando X vale 1, una hora, ¿verdad? Con su probabilidad. Y luego ir sumando la segunda X, que sería 2 horas, con su probabilidad, y así 5 multiplicaciones. Entonces eso me quita tiempo. Como yo veo que está multiplicando y sumando, puedo aplicar la función suma producto. Entonces es la que vamos a aplicar aquí. Por lo tanto, le pongo suma producto. Y aquí esta función me va a pedir las dos cosas que se tienen que multiplicar. Primero, la variable X. Entonces le coloco los 5 valores de la X. Listo. Punto y coma. Sus probabilidades. Cuidadito me hacen esto, ¿no? Cuidadito me hacen esto. Ahí sí se acabó todo. Obviamente ahí le va a salir un cálculo incorrecto. Y esa no es la media. Ojo, no es la media. La media es la multiplicación entre X y P de X, tal como está escrita aquí y tal como está en los libros y tal como están en las diapositivas que ustedes ya están todas, por si acaso todas las diapositivas están al día, están en el aula virtual, ustedes las pueden descargar.
O lo que ya hicimos antes cuando vimos este tema, porque este tema ya lo vimos. Por eso se lo puse como parte del deber. Entonces, chicos, ahí está. Cuidado, se confunden. No es esa, sino que es la otra columna, que son sus probabilidades, pero menos el uno. Si usted le pone el uno, error. Es hasta aquí nomás. El uno es la suma de todo, ¿no? Ahí, señores, eso es todo lo que tiene que hacer. Y con esa fórmula usted se evita estar multiplicando fila por fila y sumando los resultados. ¿Ok? ¿Cuál es la media, señores? 2,77. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en promedio, nuestros clientes se quedan 2,77 horas. Pero ya saben que las horas, yo lo podría verlo de esta manera, 2 horas y 77 minutos, pero 77 minutos ya se pasó a otra hora, porque una hora tiene 60 minutos. Entonces, realmente aquí el cliente se queda 3 horas y pico en promedio, ¿ok? Porque no se lo puede ver así como 2,77. 2 horas con 77 minutos. Pero repito, 60 minutos es una hora más. Por lo tanto, ya serían 3 horas y con 17 minutos. Realmente se queda en promedio 3 horas y 17 minutos este cliente. Los clientes en promedio. Por lo tanto, es un promedio interesante porque si de los 100 en promedio se te quedan un poquito más de 3 horas, no está mal. Si yo estoy midiendo del 1 a 5 horas que se quedan, no está mal el promedio. Señores, este es el promedio. Pero acuérdense que el valor esperado yo lo puedo ver a largo plazo también. Yo quisiera ver, porque este digamos que es un día, ¿no? Yo estoy analizando esto de los clientes que se quedaron, digamos, ayer, 7 de octubre, ¿ya? Pero hoy que es martes, yo quisiera analizar. Digamos, yo quiero analizar de aquí a 15 días. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar este por 15. Entonces vamos a ver si hacemos rapidito esa multiplicación como para ver el promedio quincenal. Si yo quisiera ver más o menos qué tiempo se quedan. Por lo tanto, yo le voy a poner 2,77 por 15, ¿no? Por los 15 días que quiero hacer la interpretación. Entonces se dan cuenta que quincenalmente en promedio se quedan 41 horas, ¿sí? 41 horas. En promedio, viéndolo esto en 15 días. Y así yo quisiera analizar lo que quieran, ¿no? Un mes, 3 semanas, un año, etcétera, etcétera. Bueno, señores, esa es la media o el valor esperado. Calculemos en estos últimos 12 minutos la varianza y la desviación estándar, que es el tema del deber de la otra semana. Se lo activo este fin de semana, pero la otra semana tienen chance de hacerlo hasta la otra semana, que sería el segundo y último deber de esta asignatura. Entonces, vamos a calcular y recordar cómo se calculaba. Primero recordemos la fórmula. La fórmula era, no se olviden, primero el símbolo es sigma cuadrado. Esa es la varianza. Primero necesito la varianza, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces yo tengo que hacer varios cálculos. Primero, recuerden, a cada valor de x tengo que quitarle la media. Luego tengo que elevar al cuadrado. Cuando ya haya hecho eso, tengo que multiplicar por las probabilidades P de X, ¿sí? Y al final, cuando haga todo esto, por eso le voy a poner un corchete aquí y un corchete acá. Cuando haga todo eso, tengo que sumar los resultados. Por lo tanto, señores, son 4 operaciones que yo tengo que hacer. Primero la resta, el cuadrado, multiplicar por las probabilidades y por último sumar la última columna. ¿Se acuerdan? Y ya lo hemos hecho. Yo les pasé el archivo de esa práctica que hicimos en ese momento. La semana pasada, el día martes pasado, si no estoy equivocado, hicimos esto. Y hoy lo vamos a repetir gracias a esta simulación que estamos haciendo. Entonces aquí necesito mis columnas. Primera columna que me haga la resta X menos la media. Pero como la media ya la tengo por aquí, vamos a copiar simplemente. Copiemos el símbolo y peguemos aquí. Le estoy diciendo a la gente que yo en esta columna voy a restar cada valor de X menos la media, de acuerdo a la fórmula de la varianza. Es decir, voy a hacer esto primero. Esto primero voy a hacer. Y lo voy a envolver con un color diferente. Es decir, primero que lo que vamos a hacer primero es esta resta que está aquí, que serían 5 restas porque son 5 valores de X. Pero todos van a restar a la misma media porque solamente tengo una media. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Primer valor de X, que es el 1, menos la media. Pero se dan cuenta que yo quiero arrastrar para evitar estar haciendo 5 restas de forma aburrida.
¿Qué tengo que fijar, señores estudiantes? ¿E3 o F10? ¿Qué es lo que no se va a mover en esta fórmula que estamos viendo? F10. F10. Correcto, la media no se va a mover, porque se dan cuenta que todos los valores de X tienen que restar a la misma media. Aquí está claramente, señores, la fórmula. Cada valor de X, tengo 5 valores de X, debe restar a la misma media. Por lo tanto, la media es la que no se mueve, ¿no? Entonces vamos a ponerle el signo de dólar a la izquierda y el signo de dólar a la derecha. ¿Por qué, profesor, no fija E3? Porque si no me va a estar restando lo mismo. Y yo creo que me resta el 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, por esa razón Y no lo dígame resta. conectando de éxito el cargador. Compañera Yanek Mafla, por favor, apague el audio. Ya ahí la desactive. Listo, entonces se dan cuenta, así funciona esto, chicos. Y ahora sí, con mucha confianza, ya que he fijado, ahora sí arrastro la forma. Y miren que funciona muy bien. Primer valor de X menos la media. Segundo valor, menos la media. Tercero, menos la media. Cuarto, menos la media. Y el quinto valor, menos la media. Y como se habrán fijado, he cumplido a cabalidad lo que dice la fórmula. Cada valor de X, quítale la media. Siguiente operación, eleva al cuadrado. Es decir, todos los resultados de cada una de las 5 restas que hicimos, hay que elevarlo al cuadrado para que lo negativo se haga positivo. Y lo positivo se queda positivo. Entonces, porque acuérdese que esta varianza no puede ser negativa. Debe ser positiva porque la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Por lo tanto, si yo tengo una raíz negativa, es error. Es un número complejo imaginario. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa operación matemática. Es decir, le voy a decir a Excel que en esta columna, la resta que ya me hizo, lo eleva al cuadrado. Y aquí le voy a insertar el símbolo del circunflejo, que es el símbolo de la potencia. Como esta V invertida, este es el símbolo del circunflejo, que no es más que el símbolo de la potencia. 2. Entonces le digo a Excel, lo que ya hiciste antes, que sería la resta, elévamelo al cuadrado. ¿Ok? ¿Y cómo lo elevamos al cuadrado fácilmente? Multiplicando el número por sí mismo. Si yo le digo, calcúleme 10 al cuadrado es 100. ¿Cómo lo saqué? 10 por 10. Entonces el cuadrado no es más que multiplicar un número por sí mismo. Por lo tanto, usted le va a poner esta de aquí por la misma. O sea, la celda por sí misma. La multiplica y ahí usted está elevando al cuadrado. ¿Sí? Y aquí no hay que fijar nada porque yo quiero que me eleve al cuadrado cada uno de estos valores. Si yo fijo es un error. ¿Se dan cuenta? Aquí no necesito fijar. Por lo tanto, le doy Enter y arrastro simplemente la fórmula. Y se van a dar cuenta que me calcula el cuadrado fila por fila. Cuadrado, 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 cuadrado y cuadrado. Que es justamente lo que la fórmula me está pidiendo, señores estudiantes. Hasta ahí estamos. Bien, ya cumplido con estas dos operaciones. ¿Qué sigue ahora? Multiplicar lo anterior, o sea, ya el resultado al cuadrado, multiplicarlo por cada probabilidad, las 5 probabilidades en orden como están. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer en la tercera y última columna. Le voy a decir a Excel. Bueno, Excel, todo lo que ya hiciste, lo anterior, ahora quiero que me lo multipliques por P de X. Y P de X son mis probabilidades. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. El resultado anterior lo multiplico por P de X. ¿Se dan cuenta? Estoy cumpliendo con lo que dice la fórmula. Ese resultado al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Pero como quiero que me haga lo mismo cada fila, es decir, este por este, este por este, este por este y este por este, no hay que fijar nada, porque si fijo es un error, porque quiero que me vaya haciendo fila por fila. Enter y arrastro la fórmula hasta el final. Y miren que al final me está multiplicando cada resultado al cuadrado en orden por su probabilidad, tal como me dice la fórmula. Finalmente, termino por fin el cálculo de la varianza con la última operación que me dice que tengo que sumar los resultados. ¿Sí ven? Son 4 operaciones. ¿Qué tengo que sumar, señores? La última columna que acabo de calcular, que sería el resultado de todo esto. Por lo tanto, la voy a sumar donde yo quiero que me salga la varianza.
Entonces, copio este formato, lo pego aquí abajo. Aquí le pongo el símbolo de la varianza, sigma cuadrado, lo voy a buscar aquí en insertar, símbolos y símbolos. Usted lo puede buscar en Google. ¿Cómo se llama este símbolo? Sigma. Sigma se llama. Usted le pone insertar, cerrar. Elevado al cuadrado, por lo tanto también necesito el símbolo circunflejo. Circunflejo 2. Entonces ahí yo le estoy diciendo a Excel que me eleve al cuadrado esa situación, ¿sí? Entonces déjeme ver si lo ingreso nuevamente porque me está insertando ese número muy grande. Sigma elevado al cuadrado. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ponerle otra vez símbolo. Sigma primero, insertar. El circunflejo después, insertar y cerrar. Listo, le ponemos el número 2. Ahí sí está bien. Sigma cuadrado. ¿A qué es igual? A la suma de la última columna, tal como la fórmula me lo dice. Señores, les presento a la varianza de esta variable aleatoria discreta. La varianza sería 1,95 horas, ¿sí? Pero a mí la que me interesa es la desviación estándar. Por lo tanto, copio, pego, borro. Acá ya sería sigma, ya no sigma cuadrado, sino sigma, que es la desviación estándar. Y recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces utiliza la función raíz y le coloca la varianza dentro de los paréntesis. Se acabó. Señores, los datos se desvían 1,39 con respecto a la media aritmética, que es 2,77. Esa fue la interpretación que yo le pedí en el primer parcial. Es decir, que hay 1,39 horas de dispersión respecto a la media. No hay mucha dispersión. ¿Sí? Los datos no están dispersos y claramente lo podemos observar. ¿Sí? No hay mucha dispersión entre dato y dato. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. No hay dispersión prácticamente. Hay poca dispersión, si es que hay, pero es poca. ¿Sí? Una hora con 39 minutos respecto de la media, que son realmente 3 horas 17 minutos. Para completar nuestra simulación, vamos a hacer el gráfico de esta variable aleatoria discreta, que es un gráfico de barras. Un gráfico de barras ya lo habíamos hecho con ustedes en el primer parcial. Por lo tanto, va a ser un poco más sencillo porque ustedes ya lo han de recordar. Y además del gráfico voy a calcular algunas probabilidades, ¿sí? Algunos escenarios que me podrían preguntar. Y así que présteme por favor mucha atención. Vamos a insertar, aquí donde dice insertar, ¿verdad? En el menú principal de Excel, damos clic en insertar y escogemos la opción gráfico de barras, gráfico de columnas o de barras. Le damos clic y escogemos la opción primero, ¿sí? Esto ya lo hicimos, repito, en el primer parcial. Como ya sabemos, al principio tengo un lienzo totalmente en blanco, pero yo quiero ya llenar el gráfico. Para ello, llevo mi gráfico a un lugar donde no me moleste. Y yo veo que no me va a molestar por aquí. Entonces por aquí lo vamos a dejar ese gráfico. Y ahora sí lo vamos a llenar. Clic derecho, seleccionar los datos, modificar la serie, agregar, no modificar sino agregar. Aquí en este lado izquierdo van los valores de la Y en este lado derecho los valores de la X. Solo que la X está desactivado. Siempre me pide primero que yo ingrese los valores de la Y. Por lo tanto, le escojo. Aquí les había dicho en su momento que no va nada, ¿sí? ¿Cuándo iría algo aquí? Cuando yo en un solo gráfico quiero graficar, valga la redundancia, dos cosas a la vez, ¿sí? Entonces ahí sí aplica ponerle un nombre para diferenciar cada situación a qué se refiere. Pero aquí como quiero graficar una sola variable, entonces no va nada. Aquí le quito este uno y recuerden que para el eje de las Y siempre va a ser la frecuencia o no la frecuencia, perdón, la probabilidad. La frecuencia era en la tabla de distribución. Acá serían las probabilidades, porque yo lo que quiero es graficar son las probabilidades. Por lo tanto, escojo todas las probabilidades, aceptar, y aquí, ojo, en el eje de las X, ya no hago nada. ¿Saben por qué? Porque recuerden que Excel siempre por defecto, por default, empieza desde el 1.
pero como aquí está desde el 1 hasta el 5, está tomando esos 5 valores ya sin ningún problema, ¿ok? Entonces, si yo en cambio viera que no están estos mismos valores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerle editar y escoger todos los valores de la X de esa columna. Sería lo mismo, ¿sí? Pero como ya vi que estaba del 1 al 5, ya no me interesó, por así llamarlo. Entonces, aceptar y aceptar. Como ustedes pueden observar, tengo el gráfico de barras, ¿sí? Pero hay que hacerle un par de arreglos, ¿sí? Primero hay que ponerle un título. Vamos a ponerle a ese título un, digamos, eh, podríamos poner distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta que se llama, entre paréntesis, vamos a ponerle número de horas clientes, ¿sí? Entonces ahí le ponemos un breve nombre, ¿sí? Esta es una distribución de probabilidades, distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta llamada número de horas de cliente. Ok, le dan clic por fuera, y ahora aquí es cuestión de diseño. A mí me gusta, por ejemplo, que no quede así gris, porque se ve como muy pálido. Entonces póngale un color, yo le pongo el negro, si usted quiere ponerle un color un poquito más llamativo, y le pongo negrita para que sobresalga aún más. ¿Ok? Pero aquí me falta algo importante, me falta encima de estas barras los valores de la probabilidad, para que la gente cuando vea esto lo interprete rápidamente y no signifique que se va a perder con la información. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle clic a nuestro gráfico, darle clic al signo más y ponerle aquí clic donde dice, donde está etiqueta de los datos. Dele clic. Entonces, se dan cuenta que encima de las barras ya se le está colocando prácticamente los valores de la probabilidad, que es el eje Y, que son los valores que están aquí. Esos valores que están aquí observando son los valores que van aquí. ¿Ok? Ahora, démosle clic a uno para que se escojan automáticamente todos. Vamos a darle aquí un color rojo y una negrita para que sobresale. Entonces, señores, se dan cuenta que yo, ¿qué me doy cuenta aquí? Que las máximas probabilidades, se dan cuenta las dos barras más altas que hay, justamente coincide que los clientes, el 24% de los clientes se quedan 1 hora y acá también el 24% de los clientes se quedan 2 horas. Por lo tanto, se dan cuenta que la gran mayoría de clientes se están quedando entre 1 y 2 horas y eso puede ser algo negativo. Significa que tal vez esta gente hace una rutina de 1 hora en este gimnasio y listo. O no se quedan por otra razón. Entonces ya podría yo como gerente o dueño de ese negocio atacar ese problema y tratar de, digamos, que las personas, motivarlas de alguna manera, una promoción, no sé, para que se queden más tiempo y puedan consumir más. ¿Ok? Mientras que nos damos cuenta que el 16%, el 17% y el 19% son personas que se quedan en el negocio entre 3 horas y 5, que es algo muy, muy bueno. Sí, que se queden más tiempo en el negocio, como quien dice. Por lo tanto, chicos, se dan cuenta que el gráfico siempre va a ser importante, que estamos simulando en este momento, que no es más que un gráfico de barras que aprendimos a hacer en el primer parcial. Recuerden que en el eje X siempre va la variable aleatoria X, es obvio, ¿no? En el eje X siempre va la variable aleatoria X. Por lo tanto, la variable aleatoria es el número de horas, entre 1 y 5 horas. Por eso ustedes lo ven que está en el eje de las X. En cambio, en el eje Y, como pueden observar, están las probabilidades, ¿sí? Las famosas probabilidades que están ahí. Bien, ya como para irse ayer en esa diapositiva. Una vez que ya está hecho la tabla, ya tenemos nuestra distribución, ya hemos calculado la media, la varianza y la desviación estándar, y además tenemos un gráfico.
ya nosotros podemos proceder a realizar lo que es predicciones. Es decir, quiero predecir cuál es la probabilidad de que un cliente se quede, por ejemplo, más de 3 horas. Quiero, en base a la tabla que ya tengo, calcular la probabilidad que un cliente se quede más de 1 hora y menos de 5 horas. Quiero calcular la probabilidad de que un cliente se quede más de 5 horas, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que puedo yo calcular cualquiera de esas probabilidades. ¿Sabe por qué? Porque ya tengo la tabla. Y la tabla es lo más importante. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este formatito que realmente sí me sirve. Lo voy a seleccionar, lo voy a copiar con la brocha. ¿Sí? Con la brocha lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. ¿Sí? Ahí está el formato pegado. Quiero calcular la probabilidad de que X, y recuerda que X significa el tiempo que permanecen los clientes en el gimnasio entre 1 y 5 horas, que X sea mayor. ¿Cómo vamos a sacar el mayor? Usted presiona la tecla Alt y 62, ¿sí? Bueno, aquí no nos está saliendo, déjeme ver qué es lo que pasa. Alt 62. Ahí sí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenía bloqueado yo las teclas de números, ¿ok? Usted, que si le tiene presionado la tecla Alt sin dejar de presionarlo, mantiene presionado y después le pone el número 62, le va a salir el símbolo mayor que. Pero en cambio, si usted mantiene la tecla Alt presionada, pero le pone el símbolo, y le pone Alt 60, le va a salir el símbolo menor que. ¿Ok? Así para que lo saque rápido. Y si no los puede sacar así, ya sabe lo que tiene que hacer. O irse aquí a insertar símbolos y símbolo, y usted inserta el símbolo aquí de el mayor o menor que están por aquí. ¿Ok? O si no, otra opción más fácil que ya le he enseñado es que se vaya a Google y ponga símbolo mayor que o símbolo menor que en Google, lo copia y simplemente lo pega acá. Esa sería otra opción. ¿Ok? Entonces yo quiero hacer una predicción y calcular la probabilidad de que X sea al 62 mayor que 3. O sea, yo quiero calcular la probabilidad de que los clientes se queden más de 3 horas en el gimnasio. Eso es lo que significa X mayor que 3. Ok, vamos a calcular esa probabilidad. También, después que calcule esta, quiero calcular algo menor. Control B. Es decir, quiero calcular la probabilidad de que mis clientes se queden. ¿Cómo sacamos el menor? Al 60. ¿Sí? Menos de 1 hora, por ejemplo. ¿Ok? Menos de 1 hora. Y además vamos a calcular la probabilidad entre dos valores. Aquí necesito colocar el símbolo mayor que realmente lo voy a interpretar al revés, como ya le he enseñado, al 62, ¿sí? Que sería, perdón, el menor que después lo cambiamos como mayor que, al 60, mayor que 1, y vamos a poner aquí menor que 4, al 60 menor que 5, ¿sí? Por lo tanto, señores, ahí están. Tres probabilidades yo voy a calcular. Ojo. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que el 3? ¿Cómo usted calcula esto en una tabla de distribución de probabilidades como estamos viendo en este momento? Usted va a tomar todos los valores de probabilidades que sean mayores que el 3. Claramente porque me dice mayor que el 3. Entonces usted lo que puede hacer es sumar, tener la función suma de Excel, ¿sí? Y simplemente sumar la probabilidad 4 más la 5, estas dos. ¿Por qué estas dos? Porque me está diciendo mayor que el 3. Si me hubiera dicho mayor o igual al 3, ojo, ahí sí entraba en juego este 0,19. Pero me están diciendo mayor que 3. Por lo tanto, yo escojo las dos probabilidades que son mayores que el 3. En este caso sería el 4 y el 5. Entonces, ahí está. Sumo esas dos y esa es la respuesta que me estaban pidiendo. Existe un 33% de probabilidades de que mis clientes se queden más de 3 horas en mi negocio. En este caso sería en el gimnasio. Entonces se dan cuenta que usted ya puede predecir, hacer predicciones en base a esa tabla que no es más que ir sumando los resultados. Eso es lo importante. Ahora vamos a observar este segundo ejercicio aquí, ¿no? Que me están pidiendo calcular la probabilidad que mis clientes se queden menos de 1 hora.
Por lo tanto, cero. Se dan cuenta que a más atrás de uno ya no hay, porque lo estamos analizando de hora en hora, no de 10 minutos atrás, no de 15 minutos, sino de media hora en media hora. Por lo tanto, yo claramente en mi tabla veo que X no es menor que el uno. ¿No? No hay valores menor que el uno. El cero aquí no existe. En otro ejercicio ya hemos visto que tal vez el cero sí está, pero aquí no está. Por lo tanto, no se puede hacer ese resultado y yo voy a decir que la probabilidad es cero. Ojo, la probabilidad es cero. Es decir, no existe posibilidad o no existe probabilidad de que mis clientes se queden menos de una hora, porque mínimo se están quedando una hora en adelante hasta 5 horas. ¿Ok? Y finalmente, la última pregunta que les hago aquí, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que el uno y menor que el 5? El 2, el 3 y el 4. Estas tres probabilidades son las que hay que sumar, porque me dice claramente mayor que el uno. Se dan cuenta que el uno no lo puedo tomar en cuenta. Me está diciendo mayor que el uno. Si me hubiera dicho mayor o igual al uno, ahí sí tomo en cuenta el uno. Pero me está diciendo mayor que el uno. Por lo tanto, en esta tabla, el valor mayor que el uno es el 2. Y además me está pidiendo menor que el 5. Por eso es que el 5 no lo tomo en cuenta, tomo un número menor, un número anterior. Por esa razón ustedes ven que al final sumo estos tres resultados porque claramente me están pidiendo mayor a 1 y menor a 2 horas. Cierro el paréntesis, enter. Entonces aquí parece que me he equivocado en la fórmula, vamos a ver qué ha pasado. Ah, que no le he puesto suma. No le puso el No le paréntesis. puse, sí, no le puse la función suma y vamos a ponerle Eso suma y ahí. ahora sí Eso. estamos. Correcto. Entonces existe el 60%, el 0,6, que ya sabemos que esto lo podemos multiplicar por 100 para hablar como si fuese un porcentaje la probabilidad. Existe el 60% de probabilidad que mis clientes queden más de una hora y menos de 5 horas. Entonces, se dan cuenta, chicos, que para hacer cálculo de probabilidades, miren la gran diferencia, para que ustedes vean, la gran diferencia entre esta variable, que es la variable sencilla, con la variable continua, que es la complicada. Porque en esta variable yo no necesito integral para calcular las probabilidades. En cambio, en la variable continua, cuando no es un rectángulo, yo necesito esa integral, la necesito. ¿Se dan cuenta? Para calcular al profesor una probabilidad, que es lo que ustedes están haciendo de tarea esta semana. Entonces, acá en cambio es sencillo. Si a mí me piden calcular una probabilidad, yo lo calculo con la tabla, con esta tabla. ¿Ok? Mejor dicho, con esta columna. Pero necesito entender la lógica de qué número es el que me están pidiendo. Aquí, para terminar esta idea, hagamos un par más. Imaginemos que a nosotros, aparte de esto, nos hubieran pedido otra simulación, por así decirlo. Entonces vamos a copiar aquí el formato y vamos a pegar aquí. Supongamos que ahora, perdón, vamos a pegarlo aquí abajo. Copiemos formato y peguemos aquí. Ahí está. ¿Ok? Entonces me hubieran pedido lo siguiente. Voy a copiar también este de aquí. Control C. Control B. Bueno, me han dicho, ¿cuál es la probabilidad de que mis clientes, de que X sea, vamos a ponerlo aquí, X diferente? Y el diferente también lo podemos encontrar en insertar, símbolos, símbolo, y por aquí tengo el diferente. Si no lo encuentra, búsquelo en Google, símbolo diferente, lo copia y lo pega. Esa es la manera más sencilla. Y se dan cuenta que al final, ¿diferente a qué? Diferente de 4. ¿Qué tendrían que sumar ustedes si les piden una probabilidad diferente de 4? ¿Qué cosas tienen que sumar y qué no se debería sumar? Aquí no voy a utilizar la función suma, cuidado. Porque esta función suma se utiliza cuando usted tiene valores seguidos, ¿no? Y quiere sumar valores que están seguidos. Pero aquí como yo me voy a saltar y voy a sumar el uno, el 2, el 3 y luego me salto el 5, preferible hacerlo uno por uno. Entonces aquí lo que usted puede hacer es sumar uno por uno. Es decir, me voy acá a mi tabla, escojo la probabilidad uno más, ¿sí? La 2 más la 3 y más la 5 menos la 4 porque me está diciendo claramente que quiere una probabilidad de X diferente de 4. Entonces usted lo que va a hacer es aquí cerrar el paréntesis, ya sumó y simplemente veamos qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué no me está sumando?
No está bien. Sí. Conclusión, existe el 83% de probabilidad de que mis clientes se queden cualquier tiempo menos 4 horas. ¿Ok? Es decir, todo diferente a 4 horas. Eso sería una otra respuesta. Y finalmente, vamos a hacer una última para que esto quede totalmente claro. Vamos a ver, a calcular la probabilidad de que mis clientes se queden más de 6 horas. Entonces aquí podemos ponerle P mayor a 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, señores, la respuesta? ¿Qué hay que sumar si me están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor que el 6? Mayor que el 6. Perdón, mayor que 5. Aquí no es 6, sino 5. No hay, claro, por lo tanto sería cero. Porque mire, se acuérdense que la probabilidad va entre cero y uno. Cero es cuando no hay ninguna probabilidad. Aquí yo le pregunté, menos de una hora, cero, porque no hay menos de una hora. Mínimo se quedan una hora. Y lo mismo acá, mayor a 5 horas no existe. Si aquí, en cambio, ojo, si aquí en cambio, en lugar de ser mayor, me hubieran puesto mayor o igual al 5, ahí la película me cambia. Si me ponen mayor o igual al 5, ahí sí la probabilidad sería el valor de 5. Es decir, esta probabilidad de 5 sería 0,16 o el 16%. Por lo tanto, ahí sí cambiaría mi respuesta. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo mayor que mayor o igual. El mayor no toma en cuenta ese número y el mayor o igual sí lo toma en cuenta ese número. Ok, chicos, entonces ahí como ustedes pueden ver, hemos hecho predicciones de esa variable aleatoria.